Intenté ocultar mi sonrisa cuando escuché a mi madre. Caramba, tu padre olvidó su almuerzo otra vez. Pero me fue imposible. Yo se lo llevo, dije rápidamente sonriendo como una tonta y tomando la bolsa que mi madre aún sostenía. Está completamente fuera de tu camino. No tienes que hacerlo. Tranquila, mamá. Las clases en la universidad no empiezan hasta dentro de unas semanas. No tengo nada que hacer hoy, así que puedo llevárselo sin problema. Voy a cambiarme de ropa y salgo enseguida. Subí corriendo las escaleras antes de que pudiera decir algo más. Cualquier excusa para ir a la oficina de mi padre era perfecta, sobre todo si eso significaba ver a su jefe, que es increíblemente atractivo. Desde hace años me ha gustado el señor Méndez. Puede que tenga el doble de mi edad, pero ese hombre parece una estrella de cine y ha sido parte de todas mis fantasías más secretas. Tal vez por eso sigo siendo virgen a mis 21 años. No pensaba aparecer allí sin estar impecable. Tomé una ducha rápida, asegurándome de estar bien arreglada, y fui directo al armario. Opté por una falda corta y una blusa ajustada de color rosa. Al mirarme en el espejo me di cuenta de que se notaba demasiado que no llevaba sujetador, así que me puse un pequeño suéter negro para que mi madre no sospechara. Observé mi reflejo y sonreí. Si tenía suerte, hoy llamaría la atención del señor Méndez. El año pasado, en la fiesta de Navidad, tuvimos un pequeño momento. Me encontré con él en un rincón apartado, y la forma en que me miró aún me hace estremecer. No pasó nada, pero desde entonces no he podido sacarlo de mi mente. Estoy segura de que le intereso. Quizás solo necesita un pequeño empujón. Tal vez piensa que soy inalcanzable por ser la hija de su empleado, pero eso no tiene sentido. Solo necesito que vea las cosas desde mi punto de vista, y creo que hoy podría ser ese día. Emocionada, bajé corriendo las escaleras y tomé la bolsa con el almuerzo olvidado. Adiós, le grité a mi madre antes de salir por la puerta. Manejé hasta la oficina de mi padre con una mezcla de ansiedad y emoción que me hacía temblar las manos sobre el volante. Durante el trayecto mi mente no dejó de crear escenarios en los que el señor Méndez me miraba de esa manera intensa. Al llegar al estacionamiento, respiré hondo intentando calmarme. Dentro del edificio sentí como los nervios me traicionaban, pero rápidamente encontré la oficina de mi padre. Vaya, qué sorpresa, dijo él, dándome un abrazo rápido. Oh, de nada, respondí entregándole el almuerzo. ¿Qué tan molesta estaba tu madre por esto? Me reí. No estaba muy feliz, pero no me importó traértelo. Antes de que pudiera decir algo más, escuché una voz grave detrás de mí. Supe de inmediato de quién se trataba. Elisa, es un placer verte de nuevo. Me giré lentamente y mis ojos se encontraron con los suyos. Los ojos oscuros del señor Méndez brillaban con diversión mientras me observaba. Su presencia me desarmó por completo. Sentí que lo miraba demasiado fijamente y, para mi horror, tenía la boca entreabierta. Avergonzada, desvié la mirada mientras el señor Méndez hablaba con mi padre. ¿Tendrás listo ese informe para el final del día? Por supuesto, respondió mi padre, regresando a su escritorio. Sabía que estaba ocupado, así que me despedí y me dirigí hacia la salida. Sin embargo, sentí la imponente presencia a mi lado. Entró conmigo al ascensor y antes de que pudiera presionar el botón de la planta baja, él se adelantó y pulsó el del último piso. ¿Te importaría pasar por mi oficina antes de irte?, preguntó en un tono suave mientras se acercaba un poco más. El aroma de su colonia me envolvió y apenas logré responder. Claro, susurré. Él sonrió levemente ajustando su chaqueta mientras permanecía cerca de mí. Traté de calmarme diciéndome que probablemente solo quería hablar sobre oportunidades laborales o mi futuro. Intentaba convencerme de que su cercanía no significaba nada, pero mi cuerpo no parecía entenderlo. Al llegar al último piso, el señor Méndez me dedicó una sonrisa suave y colocó su mano en mi espalda baja, guiándome fuera del ascensor. Ese simple gesto hizo que mi piel se erizara. Hice todo lo posible por mantener la compostura mientras él me conducía por la oficina. Pasamos junto a su secretaria, y con voz firme pero cortés le dijo: por favor, Diana, asegúrate de que no nos interrumpan. Al entrar en su oficina elegante, cerró la puerta con calma. Se apoyó en su escritorio observándome con esos ojos oscuros tan profundos. Miré alrededor para evitar su mirada. El espacio era impresionante, con un enorme escritorio de madera y ventanales que ofrecían una vista increíble del horizonte de la ciudad. Vaya, murmuré, fascinada por el paisaje. Me alegra que te guste, respondió él sin apartar la vista de mí. ¿Por qué no tomas asiento, Elisa? Agradecida por la indicación, me senté en una silla de cuero frente a él. Sus ojos recorrieron mi ropa con curiosidad. ¿No tienes frío?, preguntó con una ceja levantada. Sintiéndome expuesta, recordé mi elección de vestuario y noté cómo mis mejillas se encendían. No estoy bien, respondí en voz baja. El ambiente se llenó de una tensión sutil. El señor Méndez dejó escapar una leve sonrisa mientras me observaba con atención. Su presencia imponía, pero al mismo tiempo transmitía cierta tranquilidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en el borde de su escritorio. Interesante elección de vestimenta para hoy, comentó con una sonrisa enigmática. Dentro de aquella espaciosa oficina, el señor Méndez seguía observándome con una mirada intensa, llena de algo que no lograba descifrar completamente, pero que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Sabía que mi elección de ropa había llamado su atención, y aunque mis manos temblaban ligeramente, una parte de mí adoraba esa sensación de estar en el centro de su interés. Él dio algunos pasos alrededor de la mesa, acercándose lentamente. La leve sonrisa en sus labios y la forma en que inclinaba la cabeza al mirarme dejaban claro que sabía exactamente el efecto que causaba en mí. Me alegra que hayas venido hoy, Elisa. Siempre es un placer verte. Su voz era baja, casi un susurro, cargada de algo que hacía que mi piel se erizara. Gracias, murmuré sin poder mantener el contacto visual por mucho tiempo. Miré mis manos sobre el regazo, sintiendo un calor difícil de explicar. Él se inclinó ligeramente sobre la mesa, deslizando los dedos por la madera oscura en un movimiento pausado. ¿Sabes?
Siempre he pensado que tienes algo especial. Hay una cierta chispa en ti, dijo observando con atención cada una de mis reacciones. Mi corazón se aceleró. Era difícil ignorar la forma en que hablaba, como si estuviera probando los límites de lo que podía o no decir. No estaba acostumbrada a recibir este tipo de atención, mucho menos de alguien como él. Y sin embargo no podía negar que me encantaba. No sé qué decir, sonreí tímidamente sintiendo como mi rostro se encendía poco a poco. Él también sonrió con esa expresión de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Caminó lentamente a mi alrededor y cuando se detuvo detrás de mí, pude sentir su perfume de cerca, un aroma sofisticado y envolvente que hacía que mi mente diera vuelta. No tienes que decir nada, Elisa, su voz sonó suave, justo junto a mi oído, provocándome un escalofrío que me recorrió la espalda. Me quedé inmóvil por un momento, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Debería decir algo, salir de ahí, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Era demasiado halagador, demasiado embriagador. Nunca me había sentido tan especial, como si, de repente, fuera alguien importante, alguien que realmente notaba. Cuando sus dedos rozaron ligeramente mi brazo, sentí que el mundo entero desaparecía. Me giré lentamente enfrentándolo, y él me miró de vuelta con esa confianza que me desarmaba. Sé que esto puede parecer incorrecto, susurré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Incorrecto? Levantó una ceja, sus ojos fijos en los míos. Creo que lo único incorrecto sería ignorar lo que sentimos en este momento. Tragué saliva. Estaba tan cerca ahora que podía sentir su respiración, cálida y controlada. Una parte de mí sabía que esto era una locura, pero la otra, la que anhelaba atención, la que quería ser deseada, quería entregarse por completo a ese momento. Y entonces sucedió. Nuestros labios se encontraron en un beso lento e intenso, como si estuviéramos explorando cada sensación, cada instante. Fue inevitable. No pude resistirme. Cada toque, cada roce hacía que mi cabeza diera vuelta. El mundo parecía lejano, y lo único que importaba era él. Perdí la noción del tiempo, de la razón, y en ese instante fui más allá de lo que jamás imaginé. Cuando todo terminó, aún respiraba con dificultad, apoyada en su escritorio, tratando de entender lo que acababa de pasar. Él me miraba con una sonrisa satisfecha, como si supiera que ese momento quedaría grabado en mi memoria para siempre. Deberías irte antes de que alguien sospeche, dijo con un tono divertido mientras ajustaba su corbata. Asentí sintiendo el calor en mi rostro y me puse de pie rápidamente alisando mi falda. Él abrió la puerta para mí y antes de salir, me lanzó una última mirada que prometía mucho más que ese fugaz encuentro. Mientras bajaba en el ascensor, una mezcla de emociones me invadía. Emoción, arrepentimiento, curiosidad, pero sobre todo, la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Cuando salí de la oficina del señor Méndez, mi corazón aún latía con fuerza y mis piernas parecían débiles. Caminé por el pasillo tratando de recuperar la compostura, acomodando el suéter sobre mis hombros con la esperanza de que nadie notara mi aspecto un tanto desordenado. Respiré hondo varias veces antes de entrar en la oficina de mi padre, forzando una sonrisa mientras le entregaba la comida en sus manos. Aquí tienes, papá. Olvidaste tu almuerzo otra vez. Mi voz sonó demasiado aguda y mi sonrisa, quizás, demasiado amplia. Mi padre levantó la mirada de sus papeles y me observó atentamente. Su mirada recorrió mi rostro sonrojado, luego mi cabello y finalmente mi ropa, que estaba algo desaliñada. ¿Estás bien?, preguntó con un tono curioso. ¿Por qué tienes el cabello tan revuelto? ¿Y tu ropa? Pareces como si hubieras venido corriendo desde casa. Sentí el calor subir a mis mejillas al instante. Mi corazón se aceleró y traté de reír nerviosamente mientras me arreglaba la falda de forma torpe. Ah, sí, vine apurada para no hacerte esperar. No quería que te quedaras sin almuerzo. Él frunció el ceño por un instante pero luego sonrió con gratitud, aparentemente convencido por mi excusa. Eres un ángel, hija. Gracias por traerlo. Dejé escapar un suspiro de alivio y salí rápidamente antes de que pudiera hacer más preguntas. Mientras caminaba por el pasillo, mi mente no dejaba de revivir lo que había sucedido en la oficina del señor Méndez. El sabor de su beso todavía estaba en mis labios y cada vez que cerraba los ojos, podía sentir el toque de sus manos sobre mi piel. Había algo embriagador en la forma en que me hacía sentir especial, como si, por primera vez, alguien realmente me viera. Desde aquel día, todo cambió. Las visitas a la oficina de mi padre se volvieron más frecuentes, y cada encuentro con el señor Méndez era una combinación peligrosa de anticipación y deseo. Pronto, las reuniones discretas en su oficina se trasladaron a lugares más reservados, hoteles lujosos, restaurantes apartados, incluso encuentros fugaces durante sus viajes de negocio. Cada mensaje suyo hacía que mi corazón latiera con fuerza y mis manos sudaran. En nuestros encuentros, él tenía una manera de hacerme sentir como si fuera la única persona en su mundo. Su voz suave, sus manos firmes y su mirada penetrante me hacían perder la razón. No podía resistirme y cada vez que decía mi nombre, sentía que cruzaba una línea de la que ya no había vuelta atrás. Con el tiempo, mis excusas se volvieron más elaboradas. Decía que estudiaría con mis amigas, que pasaría la noche en la biblioteca, cualquier cosa para poder verlo sin levantar sospecha. Él siempre me hacía sentir que teníamos todo bajo control, como si lo que hacíamos no estuviera mal. Pero, como todo secreto, no podía permanecer oculto para siempre. Una tarde estaba en su oficina como tantas veces antes. Él estaba apoyado en su escritorio con esa sonrisa cautivadora que me hacía olvidar cualquier precaución. Hablábamos en susurros, riendo suavemente, mientras su mano descansaba sobre la mía de manera casi casual. Todo
Todo parecía bajo control, hasta que la puerta se abrió de golpe. Papá, la palabra se quedó atascada en mi garganta cuando nuestras miradas se cruzaron. Mi padre se quedó en la puerta, mirando la escena frente a él. Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión y, finalmente, a una expresión de desilusión pura. Mis manos temblaban mientras las retiraba rápidamente de la mesa, y me puse de pie tan apresurada que casi derribé la silla. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté con la voz temblorosa, sabiendo que algo estaba mal. El señor Méndez, siempre impecable, se levantó lentamente, acomodando su chaqueta con una calma irritante. Ah, Javier, no esperaba verte tan pronto. Quería desaparecer. Las palabras no salían de mi boca, y solo podía ver la expresión endurecida de mi padre, que analizaba cada detalle con sospecha. ¿Puedes explicarme qué está pasando aquí, Elisa? Intenté hablar, pero solo conseguí balbucear. Mi mente corría en busca de una excusa, una mentira, algo que pudiera disipar sus sospechas, pero nada sonaba convincente. Estábamos hablando sobre una oportunidad de pasantía, logré decir finalmente, aunque mi voz temblaba más de lo que me gustaría. Mi padre cruzó los brazos y miró al señor Méndez, quien, con su impecable serenidad, asintió levemente. Sí, Elisa ha mostrado mucho interés en la empresa, dijo con ese tono calmado que siempre usaba. Pero mi padre no parecía convencido. Sus ojos se movían entre nosotros, y por un momento temí que pudiera ver a través de todas mis mentiras. Espero que esto sea profesional, dijo finalmente, su tono lleno de advertencias implícitas. Asentí rápidamente, incapaz de decir algo más. Por supuesto, papá. Él asintió lentamente y se marchó, pero no sin antes lanzarme una última mirada que me dejó con un nudo en el estómago. Cuando la puerta se cerró, sentí que mis piernas se debilitaban y me dejé caer de nuevo en la silla. Eso estuvo demasiado cerca, murmuré, cubriéndome el rostro con las manos. El señor Méndez solo sonrió con esa expresión de confianza que parecía indicar que todo estaba bajo control. Tranquila, sabremos cómo manejarlo, dijo con seguridad. Pero yo no estaba tan segura. Sabía que mi padre no era ingenuo, y algo me decía que ya comenzaba a sospechar. Si descubría la verdad, no quería ni pensar en las consecuencias. Cuando la puerta se cerró detrás de mi padre, me quedé sentada allí, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho y las manos todavía temblorosas. Intenté calmar mi respiración, pero el miedo y la vergüenza me consumían por dentro. Levanté la mirada hacia el señor Méndez, que se apoyaba tranquilamente en su escritorio, ajustándose la corbata con una calma exasperante. Su expresión era serena, casi como si se estuviera divirtiendo con la situación. ¿Por qué crees que mi padre no sospechó?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Necesitaba entender cómo podía sentirse tan seguro cuando todo dentro de mí se derrumbaba. Él me miró con una pequeña sonrisa, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. Porque confía en mí, Elisa. Sabe que estoy casado. Y un hombre casado nunca haría algo así, dijo con un tono irónico, como si fuera una broma privada. Me quedé en silencio por un momento, dejando que esas palabras resonaran en mi cabeza. Y entonces algo dentro de mí estalló. Mis ojos se estrecharon y sentí un nudo de rabia formarse en mi garganta. ¿Así que eso es todo? ¿Soy solo la amante?, pregunté, sintiendo que la frustración se mezclaba con un amargo sabor de decepción. Todo esto, estas semanas, solo soy una más que escondes detrás de tu anillo. Él suspiró, acomodando el puño de su camisa sin mirarme directamente. No es así, Elisa. Sabes que eres especial para mí, dijo con esa voz suave y calculada que solía hacerme sentir único. Pero ahora sonaba vacía, sin sentido. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo pude ser tan ingenua? De repente, toda esa emoción, toda esa sensación de ser alguien especial parecía ridícula. No era nada más que una distracción para él. Y lo peor de todo, estaba poniendo en riesgo a la persona que más confiaba en mí, mi padre. Me levanté de la silla con un movimiento firme, tratando de recuperar un poco de dignidad. No voy a volver aquí, dije, sintiendo mi corazón romperse con cada palabra. Esto se acabó. Él me observó y por un instante pareció sorprendido. Pero pronto, esa sonrisa tranquila volvió a su rostro. Como quieras, Elisa. Pero espero que no tomes esta decisión de manera impulsiva. Ignoré sus palabras y salí de la oficina antes de que pudiera decir algo más. Cada paso hacia el ascensor se sentía pesado, como si estuviera caminando bajo el agua. Cuando finalmente llegué a mi auto, solté un largo suspiro, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Conduje de regreso a casa en silencio, luchando contra la culpa que crecía dentro de mí. Sabía que lo correcto era nunca haber comenzado esto, pero una parte de mí no quería admitir que todo había sido un error. Quería creer que él sentía algo real por mí, pero ahora todo parecía una gran mentira. Esa noche me quedé en mi habitación mirando el techo, reviviendo cada momento, cada elección equivocada. Y por más que intentaba, no podía apartar la imagen del rostro decepcionado de mi padre. Sabía que aunque no descubriera la verdad, ya sospechaba que algo andaba mal. Al día siguiente el silencio de la mañana fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose. Mi padre entró lentamente con los hombros caídos y una expresión abatida que nunca antes había visto en él. Dejó su maletín sobre la mesa y se dejó caer en el sofá con un suspiro profundo. ¿Qué pasó?, pregunté, intentando sonar casual, aunque un nudo se formaba en mi estómago. Tardó un momento en responder, frotándose el rostro con las manos. Me despidieron de Elisa. Su voz salió baja, como si le costara decirlo. Mi corazón se detuvo. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Qué? ¿Pero por qué? Intenté parecer sorprendida, aunque sabía perfectamente la razón. Él negó con la cabeza, con una sonrisa amarga. Méndez dijo que la empresa está haciendo recortes, que es algo necesario. Pero sé que no es verdad. Trabajé allí durante años, Elisa. Siempre fui leal, comprometido, y ahora esto. Sus palabras me golpearon como una tormenta. Sabía que esto no era una coincidencia. Lo habían despedido por mi culpa.
Había dormido con su jefe y al final, él fue el único que pagó el precio. Tragué saliva, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos, pero no podía permitir que cayeran. No podía dejar que él supiera la verdad. Lo siento mucho, papá, murmuré, sintiéndome como la peor persona del mundo. Él me miró con una sonrisa triste, tratando de reconfortarme como siempre hacía. No te preocupes, encontraré otra cosa. Saldré adelante, siempre lo hacemos, ¿verdad? Asentí lentamente, pero la culpa me estaba ahogando. Mi padre estaba tratando de ser fuerte por mí, mientras yo le había fallado de la peor manera posible. Los días siguientes fueron un tormento. Él pasaba horas buscando trabajo, enviando currículos, mientras yo me quedaba en casa sintiéndome cada vez más atrapada en mi propia mentira. No podía mirarlo a los ojos sin sentirme culpable. Cada gesto de cariño suyo era como una daga en mi conciencia. Las llamadas y mensajes de Méndez continuaron por un tiempo, pero nunca respondí. No importaba más. Todo lo que importaba ahora era encontrar una manera de perdonarme, algo que parecía imposible. Y así seguí adelante en silencio con el peso de un secreto que nunca podría confesar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.